Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien. Un saludito aquí de parte de la pastora Ana. Y hoy vamos a estar hablando acerca del cambio. Qué difícil es cambiar. Toma las resoluciones que hiciste al despedir el año. ¿Y cuántas hicimos? ¿Cuántas de esas has estado sobre ellas? A lo mejor hasta se te olvidaron. Tal vez en enero comenzaste con mucha intensidad, 2 o 3 días, y ya se fue. Y es porque nos enfocamos en cambiar acciones. Y ahí es que está el dilema. Vamos a aprender hoy un poquito más acerca de esto, de tal manera que podamos ver cómo nos puede ayudar a entender qué nos enseña la palabra de Dios, discúlpame, acerca de cómo es que se efectúa el verdadero cambio y dónde es que se efectúa. Porque muchas veces nos determinamos en hacer cambios y comenzamos con mucho entusiasmo y no duramos 2 semanas o un mes y nos quitamos. Sentimos que no tenemos la fuerza, la persistencia y después nos frustramos. Y si a eso le añadimos lo que ya traemos pensado, como te decía, que yo tenía esta joven que me decía que toda su familia, su mamá, su abuela eran esquizofrénicas, y ya ella había dado por sentado que ella era también esquizofrénica. Así que todo esto son elementos que no nos motivan mucho hacia el cambio, porque ya hemos dado por sentado que esto va a ser así. Sin embargo, la palabra de Dios nos motiva y nos ayuda en que en Cristo podemos ser una nueva persona y que todo ese pasado, toda esa genealogía que tenemos, todo ese historial hereditario, toda esa sombra que nos acompaña y nos amedrenta y nos intimida y quiere traer desesperanza, puede quedar atrás si aprendemos a manejarlo de la manera correcta. Y desde la perspectiva bíblica, todo comienza y nace en Cristo. Ahí nace nuestra esperanza, ahí nace nuestra oportunidad de cambio. ¿Y por qué yo siempre enfoco en que todo nace en Cristo? Primero, porque la palabra de Dios nos enseña que nada podemos hacer sin Él. Y que vano es todo aquello, porque siempre les explico que todas estas bendiciones de una oportunidad de cambio son hermosas y las disfrutamos por medio de Jesucristo. Y que esto es hermoso, pero lo más importante siempre es la salvación de nuestra alma. De tal manera que yo pueda estar trabajando sobre todos estos procesos de cambio, de transformación en mi persona y en todo lo que mi entorno, pero que si yo hoy muero sin haber alcanzado muchos de estos procesos, no hay problema. ¿Por qué? Porque al morir, la oportunidad de cambio me acompañará, porque tengo esperanza de una vida eterna, y una vida eterna totalmente diferente a la terrenal. Pues todos aquellos los creyentes que creemos en la resurrección, tenemos la esperanza de recibir un nuevo cuerpo incorruptible, sin pecado, sin estas batallas que enfrentamos cada día, con una mente santa. Qué lindo. Pero para aquellos que aún seguimos aquí en la batalla, cada día seguimos hacia la perfección, hacia la meta cada día de poder disfrutar la vida nueva en Cristo Jesús, que implica cambio tras cambio para poder ser diferentes a lo que éramos sin Cristo. Porque el pecado trajo consecuencias a nuestra vida y nos deformó
desde el aspecto espiritual, donde trajo una muerte espiritual que nos alejó de Dios y no teníamos esperanza de volvernos a encontrar con Dios. Pero gracias a Jesucristo ya eso se resolvió. Y ahora, una vez eso aclarado, vamos a lo próximo, que es poder comenzar con la ayuda del Espíritu Santo a trabajar sobre todas aquellas áreas en que el pecado nos deformó. Y ahí es que viene el gran reto, porque toda nuestra personalidad, toda ella está basada, formada con actitudes, hábitos, todo un estilo de vida que adquirimos junto con toda la naturaleza genética que pudimos haber heredado, como por ejemplo temperamento. Y a veces me dice, ay María, tú eres igualita a tu madre, tú eres igualito a tu padre. He escuchado cosas así, ¿verdad? De actitudes y demás. Es más, el hijo ni se ha criado con el papá, y yo no sé cómo es eso, pero es así. Tienen rasgos, temperamentos. Es algo tremendo. Y adquirimos hábitos, buenos o malos, pero así fuimos formados. Un elemento genético, pero también toda una lista de hábitos que fueron formando y definiendo lo que hoy somos. Desde la genética, que nos da el color de ojo, el color de pelo, la estatura, todo eso, la parte genética, hereditaria, y también todo lo que ambiente en casa nos fue formando, todos los conceptos que se fueron construyendo a través de las experiencias primarias. Y así fue formándose tu persona. A eso le añadimos las experiencias que a través del desarrollo de vida nos dimos, pecaminosas, que fueron corrompiendo aún más nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Y en esa condición es que nos encontramos luego con Jesús y comienza esta gran aventura de comenzar a cambiar. Un cambio que es provocado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar actuando sobre nuestra persona. A nosotros lo único que nos corresponde es ser colaboradores con Él en aquellas áreas que nos va mostrando que deben ser cambiadas, o en otro concepto bíblico, santificadas. Y muchas veces ahí se detienen muchos que empiezan entusiasmados, pero a la hora de que el Espíritu Santo quiere comenzar a entrar un poquito más en áreas de vida que deben ser transformadas, comenzamos nosotros a justificarnos, a usar excusas, porque cambiar es difícil. Cambiar incomoda. Sí, mi amor, a todos nos incomoda, nos atemoriza, pero el cambio es necesario, aunque sea difícil. Es difícil, pero no imposible. Y es importante que nosotros podamos comprender la necesidad de este cambio, pues si el cambio no surge, no vamos a comprender, ni mucho menos a disfrutar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, todo este proceso de vida que traemos, que podemos llamar pasado junto con nuestra personalidad, va a ser trabajado, pero necesitamos comprender
y trabajarlo de la manera correcta. Porque lo primero que tenemos que entender es que el pasado no hay que cambiarlo. Quienes tenemos que cambiar somos nosotros. Ya el pasado quedó atrás. Ahora soy yo la que debo trabajar con todo lo que me alcanzó de ese pasado. De esa manera, Él ya no tendrá más poder sobre mí y solamente yo podré escoger aquello que me haga bien a mi alma. Entonces aquí yo voy a tener eso claro, de que lo voy a trabajar en mi presente. ¿Cómo? Todo lo que me alcanzó de ese pasado lo voy a trabajar en mi presente. Quiere decir que si en mi pasado yo tuve personas que me hirieron, que me humillaron, que me traicionaron, en mi presente lo voy a trabajar a través de la reconciliación y el perdón. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo hoy cambiarlo en cuanto a mis sentimientos y mi actitud hacia eso que viví. Y eso no es fácil, pero no imposible. Y así, cada aspecto de mi pasado que yo me detengo a evaluar, que me sigue afectando en mi presente, lo voy a ir trabajando dependiendo lo que yo siente. Porque de lo contrario, me quedaré en las excusas, en la justificación y nunca podré disfrutar de la transformación en el presente. Entonces, mis amados, es muy importante que yo vaya haciendo una introspección acerca de todos esos hábitos alcanzados, ya sea mentalmente y obviamente todos aquellos que se manifiestan a través de mi conducta. Y esto es lo que nos enseña la Escritura en el capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Donde nos habla acerca de que nos invita el Señor a que ya no vivamos como aquellos que no conocen a Dios. Muchos de nosotros vivíamos en esa condición. ¿Tú te acuerdas cómo tú vivías sin Dios? Aunque muchos íbamos a la iglesia, pero no teníamos una conciencia espiritual. No teníamos una relación con Dios, ni leíamos la Biblia. ¿Cuántos de los que me están escuchando iban a la iglesia y no leían la Biblia? Yo. ¿Cuántos iban a la iglesia y no oraban? Yo. ¿Cuántos iban a la iglesia y no conocían nada de Dios? Yo. Yo conocía el Dios que me habían hablado, pero yo no lo conocía personalmente. Iba a la iglesia porque me llevaba a mi mamá. Pero nunca me interesé por conocer a Dios. Y cuando éramos más adolescentes, íbamos a la iglesia para ver el muchachito que nos gustaba, que sabía que iba a la iglesia. Éramos así. Entonces, en la medida que vamos creciendo, la palabra nos invita a ya no a vivir de esa manera. Ya no vivan como aquellos que no conocen a Dios. Y obviamente esa conducta, ese estilo de vida, esa manera de pensar nos llevaba a actuar. Porque al no tener una conciencia de Dios, al no tener una comunión con Dios, a no conocer las Escrituras, pues no sabemos cómo conducirnos. Tal vez nos cuidábamos mucho en uno que otro mandamiento que nos enseñaron de los 10 mandamientos, pero cuidarnos en la totalidad del estilo de vida en cuanto a nuestra manera de sentir, de pensar, de actuar, de mirar, de oír, todo eso, todo lo que envuelve, ¿verdad? Todo un estilo de vida, ¿no? Murmurábamos, bochinchábamos, hablábamos malo. ¡Ay, bendito! Terrible. Entonces,
eso trae que en la medida que uno va creciendo, pues se van añadiendo que otros malos hábitos, otras malas actitudes que siguen formando y conformando mi persona. Y ya cuando llego a la adultez, imagínense, ahí entonces cada cual escogió su camino y luego al encontrarnos con Cristo, escuche bien, con Cristo, ahí nos invita a tener un cambio en que en mi persona. El cambio no es de que tú te muevas de una iglesia a otra. Eso se puede dar guiado por el Espíritu Santo, que te guíe y que Dios tenga un propósito y un plan en tu vida y te mueva a otro lugar. Amén. Amén. El problema aquí de moverte es con la intención que tú lo hagas. Ay, si es una doctrina falsa. Amén. Claro, hay que moverse. Pero dentro del contexto que te estoy hablando, en este tema de cambio, es que tú puedas internalizar que el cambio es dentro de ti y que no va a resolverlo el que tú te muevas a otra iglesia si has cambiado simplemente de lugar, pero no has cambiado tu manera de pensar. ¿Me entendiste ahí, mi amor? ¿De eso qué se trata? Qué lindos son estos acompañamientos, ¿verdad? Te invito, en agosto comenzamos presencial y virtual. Ahí y tenemos más tiempo para dialogar. Pero sigamos, que esto está muy bueno. Entonces, en este sentido, si mi intención, por ejemplo, estoy en un lugar donde voy y me congrego, me ofendieron, me enojé, no lo resolví, me fui para otra iglesia. ¿Qué hiciste? ¿Qué cambio hiciste ahí de iglesia? Pero no cambiaste tu manera de pensar, no cambiaste tu manera de enfrentar los conflictos en la vida. Te acostumbraste a huir. Y ahora la palabra nos invita que ya no actuemos como los que viven sin Dios, pues ellos resuelven en su fuerza. Ellos resuelven conforme a sus malos hábitos. Así éramos todos. Esa era yo. A mí me ofendían. Yo no era de atacar mucho. Hay algunos que le ofenden y atacan y les gusta herir, insultar, hablar malo, golpear. Y hay otros que huyen, se alejan, se retiran. Y otros que se quedan y tampoco se defienden. En fin, que esa manera en que aprendimos a resolver de manera que no es muy sana, la palabra ahora me invita y me dice que yo tengo ahora que cambiar mi manera de cómo yo resuelve eso, y dice que no me debo enfocar en cambiar la acción. Ejemplo. Bueno, pues la palabra dice que yo no debo huir, me tengo que quedar. Cambiaste la acción, ¿me entendiste? Pero te puedes quedar ahí, pero sin haber resuelto la ofensa. ¿Me estás entendiendo? Por lo tanto, ¿qué quiero enseñarte hoy brevemente? Que el cambio, yo tengo que estar clara desde dónde es que yo lo voy a resolver, partiendo primeramente, como siempre te enseño, con Cristo. Tengo a Cristo en mi vida y a través de Cristo yo comienzo esta transformación de vida que el Espíritu Santo y la palabra me van a ir enseñando y guiando, pero que yo tengo que tener una parte activa en el proceso. Esto no es algo mágico, no es algo que se va a dar sin yo tener un esfuerzo en el proceso. Y punto y aparte, aquí no estoy hablando de tu salvación, la salvación es por gracia, amén. Estoy hablando de ese proceso de transformación que se da día a día con la ayuda del Señor y tu colaboración. Entonces,
Yo me quedo, sigo trabajando en la acción, pero para que se dé un verdadero cambio, tiene que efectuarse en la persona, en mí. ¿En dónde específicamente? Ya te dije que no es en la acción que tú puedes provocar en tu conducta, sino que dice que debe ocurrir en mi manera de pensar. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. ¿Y qué significa entonces esto que me está invitando la palabra? Que yo tengo que revisar cómo es que yo actuaba antes ante esta situación, y perdona la redundancia, cuando a mí me ofendían, ¿qué yo hacía? Pues yo me iba, no hablaba y me iba, cortaba la relación. ¿Cuántos hacían esto? Yo era experta en eso, hermano. Yo cortaba la relación y, como dicen por ahí, para la lista negra, te enterraba vivo. Se acabó. Ay, te podía saludar. Pero ¿sabe qué? Estabas muerto para mí. Sí, como si no existieras, porque tenemos una capacidad, hermano, ya usted sabe. Entonces, ahora, en Cristo, me invita a que yo, mi manera de pensar, como yo aprendí a manejar el dolor, el rechazo, la traición para sobrevivir, ahora tengo que cambiarla. ¡Ay, amado! Y qué difícil se nos hace eso. Yo tengo personas que a veces en el proceso de consejería, entonces la invito a que tiene que entrar en un diálogo con el ofensor, con el hermano que le ofendió, lo que sea. Y ahí me dice, ay, yo no me atrevo. Me dicen, miren, pastora, vamos a hacer una cosa. Al fin y al cabo, ya yo perdoné. ¿Para qué le vamos a dar color a eso? Eso se llama un mecanismo de defensa que se llama minimizar. Eso significa que a la hora que te confrontan con aquello que tienes que trabajar, lo ves muy pequeñito. Ay, total, olvídese de eso. Tanta cosa que hay que hacer para el Señor, pastora. Y ahora perder el tiempo en eso, ¿qué usted cree? Pero antes de entrar a la consejería y ser confrontado con su condición, eso lo estaba acabando. No lo dejaba orar. Amargado, una cosa tremenda. Y cuando vamos por la consejería y por el camino correcto hacia su santificación y sanidad, ay, pastora, mire, yo creo que lo mejor es que lo dejemos así, sí, total. Usted me entiende, ¿verdad? Y hay cosas que honestamente no hay que darle mucho color al asunto. Eso hay que dejarlo volar. Si es que así nos guía el Espíritu Santo. Porque hay veces que le damos mucho color a tanta cosa que vivimos en amargura. Hay cosas que yo he sentido en el Espíritu orando que no, que es un asunto que resolví en oración y se fue. Pero hay otras que he tenido que entrar en diálogo como es. Y somos tremendos, hermano, cuando tenemos que actuar en un cambio. Y ese cambio lo tenemos que hacer bíblicamente muchas veces. ¿Ok? Entonces, hay veces que hacemos lo otro, nos enfocamos en la acción. Bueno, la Biblia dice que yo tengo que tratar bien a este, aunque me hizo algo de sinvergüenza. Lo tenemos adentro en el sistema, ¿usted me entiende? Entonces usted empieza a actuar en el cambio, a hacerle, es como una compensación. Como usted sabe que usted tiene algo atravesado ahí, como yo le digo a los hermanos, usted va y le trae un regalito, un detallito, tacatá, pero usted tiene eso en amargura. Y si usted lo está haciendo para no enfrentar y no hablar verdad, eso no funciona. Y no es el método bíblico, porque usted se está engañando a usted mismo. Hay un solo caminito y la palabra lo dice. Si tienes algo en contra de tu hermano, vas a tener que ir a hablarlo. No te queda de otra.
Y ahí entonces tú le vas a dar una experiencia nueva a tu persona, a tus malos hábitos de cómo resolvías. Y esa información nueva dice: renovaos en el espíritu de su mente. ¿Qué significa eso? Ese renovar en mi espíritu es lo más profundo de mi persona, de mi ser, de lo que me identifica. Y es impactado por el Espíritu de Dios. Y en esa transformación que ocurre adentro, lo más profundo de mi ser, se va a manifestar en mi acción. Y cuando eso ocurre es permanente. Qué lindo. Porque en la medida en que yo me doy la experiencia y lo practico, se va cambiando mi mal hábito, mi manera de pensar, de cómo yo entendí y aprendí que se maneja eso. Y es cuando se va formando esa nueva persona en Cristo. Imagínate en cada aspecto de tu vida y la mía, en que nosotros nos convirtamos en colaboradores con el Espíritu Santo. No podemos dudar ni por un momento en que esa nueva persona que dice la palabra, de modo que si alguno ha comenzado a caminar tomado de la mano de Cristo, va a ser otra persona y todo ese pasado que vino con ella quedará atrás. Qué lindo. Pero eso es un día a día. Aquí la belleza en Cristo es que no estás solo para que se haga realidad. Tienes un poder sobrenatural, el Espíritu Santo, que te va a capacitar para poderlo hacer, y que en lugar de justificarte y seguir diciendo: es que yo nací así, es que yo no voy a cambiar porque es que en mi familia todos son así. Tú vas a elegir hoy a quién tú le vas a creer. Si a ese pasado que te va a definir en tu presente, o aquel que vino y te dice hoy: yo he venido para darte una vida diferente y para que la disfrutes aquí y por toda la eternidad. ¿A quién tú le vas a creer, mi amor? Escoge hoy a quién tú le vas a creer. Y entonces vas a comenzar una vida diferente. Una cosa hoy y otra mañana. Sin cargarte. Disfrutando esta nueva vida y a la misma vez colaborando para disfrutarla aún mejor. El cambio es difícil, sí, pero no imposible. El cambio es necesario, difícil, pero no imposible, mi amor. Y si tú en este momento que me escuchas tienes situaciones en tu vida que anhelas un cambio, ¿cuántos queremos cambios en nuestra manera? Cosas pequeñas. Mire, a veces son cosas tan sencillas con las que batallamos. A veces no te ha sucedido que quisieras tener la capacidad de que si tomas algo, ponerlo otra vez en su lugar, y no puedes siempre estar todo regado en tu vida. O al contrario, quisieras tener la libertad de poder poner algo fuera de lugar y no sentirte mal. Porque aprendiste que todo tenía que estar tan perfecto y perfecto que algo fuera de lugar te quita la paz. Como también te puede quitar la paz en tener que ponerlo en ese lugar. Qué complejos somos. Qué diferentes somos. Pero tenemos
el Dios perfecto que nos entiende y nos ama a pesar de cómo seamos, ya sea que seamos tan perfeccionistas o tan desordenados. Él tiene el poder para transformar a ambos. Qué lindo es Dios. Y así en esas pequeñas cosas, muchas veces, no podemos vencer cositas tan sencillas. Cositas tan sencillas. ¿Por qué? Porque yo no puedo comer lo que me conviene y sigo comiendo lo que me hace daño. No puedo, soy más fuerte que yo. Miserable de mí. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia de Pablo? Batallando con pequeñas cosas que nos quitan el gozo y la alegría. Pequeñas cosas. Sin embargo, no podemos perder la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está prácticamente definida por muchos hábitos. Ejemplo, te levantas en la mañana. Ya te aseguro que tienes una manera de conducirte. Te cepillas los dientes ya de una manera. ¿Sí o no? Te pones los zapatos, primero el derecho todo el tiempo y después el izquierdo o viceversa, en automático. ¿Sí o no? Te bañas. Todo lo haces de manera tan natural, con hábitos, a tal punto que si vas a buscar algo y estás fuera de lugar, lo notas. Como viceversa, si estás acostumbrado a tener todo fuera de lugar y alguien te lo acomoda de otra manera, también lo notas. Y así cuando conducimos en el carro, lo que significa que en el camino de la vida, los hábitos, las experiencias nos formaron, buenos o malos, pero nos formaron. Quiere decir que tenemos cada uno la capacidad de aprender hábitos y también de desaprender hábitos. Con la ayuda de Dios. Y de esa manera ir conformándonos a la nueva persona en Cristo. No es algo que yo voy a provocar en mí, sino que es algo que Dios va a provocar en mí, porque Él sabe muy bien el pensamiento que tiene acerca de mí. Desde el concepto bíblico, todo nace de Dios. Porque Él es Dios. Yo no soy Dios, ni soy un pequeño Dios, que tengo un poder dentro que tengo que desarrollar. Ni tampoco necesito llegar a ese estado de iluminación a través del pensamiento, sino que ya yo fui iluminada por Cristo. Dice la palabra, que fuimos iluminados, porque fuimos sacados de la oscuridad y hemos sido movidos a la luz. Y esa luz ilumina ahora mi mente, el camino que me lleva hacia la eternidad. Esto no es tan solo una transformación terrenal, que luego que yo muera seguiré viviendo de cuerpos en cuerpos. No, en Cristo. Esta transformación comienza ahora. Qué lindo es Dios. Y continuará en la eternidad por medio de un cuerpo nuevo que Él nos dará. Yo no tengo que ir detrás de Él. Un cambio, una oportunidad de cambio
que Cristo nos ofrece por causa del amor de Dios, que es tan hermoso que dice, yo los entiendo. Yo tengo muy claro cómo el pecado los corrompió. No nos dejó ahí sin esperanza, sino que nos amó a pesar de nuestra incapacidad humana para levantarnos del suelo, por medio de Jesucristo, para volvernos nuevamente a llevar a su presencia en un estado de santidad. Así como aprendimos cosas de manera equivocadas y pecaminosas, también podemos comenzar día a día con la ayuda de Dios a deshacernos de ellas y a poner pensamientos nuevos, hábitos y actitudes nuevos por medio del poder de Dios. Así que hay mucho que hablar acerca del cambio. Simplemente hoy quiero motivarte. Si te desanimas porque comienzas y no persistes, duras una semana, un mes, te quitas, ¿sabe qué? No te desanimes. Enfócate en tu persona y no en la acción. Quiere decir, vamos aquí, por ejemplo, una buena alimentación. Que es bien sencillo. O una rutina de ejercicio. Cosas bien sencillas que son tan difíciles de mantener. Como el problema no está en la acción, de yo mantener la acción, sino que hay un conflicto dentro de mi persona. Mira, por ejemplo, sucede que hay veces que tú quieres mantenerte comiendo saludable y lo puedes hacer por un tiempo y te quitas. Verifica casi siempre que nos quitamos y deseamos comer lo que no es sano. Tiene que ver mucho con mi estado de ánimo. Entonces, yo me voy a llevar eso en oración y le voy a pedir a Dios que me ayude a ser estable en mis emociones y que me ayude a identificar aquello que provoca esa inestabilidad tan marcada en mí, que yo no quiero comer ensalada, yo lo que quiero es comer algo dulce, carbohidratos, para sentirme bien. Entonces, por más que tú luches con la acción, y no me los voy a llevar a casa, y no me lo voy a comer, y si es una batalla, eso es como un infierno, hermano. Vea eso, yo estuve ahí. Pero en la medida, y bien importante, mi amor, no desespere, hay que tener paciencia. Imagínate todo un estilo de vida, y de la noche a la mañana, no, vamos al paso. El Espíritu Santo es el que nos guía en este camino de transformación. Tú lo que tienes es que ser colaborador, porque a veces también sucede que nos enfocamos en querer cambiar un aspecto de nuestra vida por X o Y razón, cuando Él te esté guiando a cambiar otra cosa que es más importante. Vamos a un ejemplo. Pues la comida, pues amén, tengo que comer bien, tengo que bajar de peso, está bien, perfecto, pero tal vez Él te esté guiando a que primero arranques esa raíz de amargura que te lleva a cambiar ese estado de ánimo y comes mal y no te quieres ejercitar porque lo que quieres es una cama, echarte a dormir y morirte. ¿Estás entendiendo, mi amor? Entonces tú ahí, lo que quiero cambiar, que quiero rebajar, porque como me siento tan mal, me siento rechazada, y ese odio, esa amargura. Mi amor, ¿por qué mejor no le haces caso al Espíritu Santo? Te deja guiar por Él. Y cuando estés leyendo la Escritura, enfócate en lo que te guía a leer. Porque Él sabe lo que tú necesitas en ese momento. Entonces, yo me voy a meter. Tal vez en ese tiempo lo que yo requiera sea que trabaje el proceso de dolor. Aunque siga comiendo mal. Es más, vas a querer seguir comiendo mal un poco. Eso pasa. Hay dolor. Pero confía
que el alfarero sabe lo que está trabajando en tu vida. Métete a ese dolor. Yo tuve etapas en mi vida de que tuve que meterme en mucho proceso de dolor y lo menos que pensaba era lo que comía, si estaba gorda, si estaba flaca, porque yo tenía un dolor violento. Y como todo lo hace hermoso en su tiempo, luego que eso cae en su tiempo, mira, no necesitas entrenador, no necesitas nutricionista, no necesitas nada, porque ¿sabe qué? Como ya no tengo ese malestar interno, no tengo necesidad de manejarlo con cosas externas. Y poco a poco va a ir cayendo esa estabilidad emocional y ese comportamiento irá cambiando. Así que es bien importante que también tengas paciencia, misericordia contigo y amor. No te condenes, porque después uno le da un coraje. Pero es que uno le da un coraje porque volvió y comió mal, porque volvió y lo hizo mal, y viene la frustración. Tienes que levantarte, mi amor. Como yo le digo, bueno, cógelo donde lo dejaste hasta que se establezca. Cógelo donde lo dejaste hasta que se establezca, porque de esto se trata. Hoy quiero animarte. Cógelo donde lo dejaste. Si no fue hoy, será mañana. Con paciencia, con amor, con fe, confiando y colaborando en aquello que el Espíritu Santo te está mostrando hoy. No es como tú quieras ni lo que tú quieras. Él sabe mejor lo que tú necesitas. Puedes confiar en Él. Y vuelvo y te repito, el cambio es necesario. Difícil, pero no imposible. Así que espero que este conocimiento bíblico te haya ayudado a comprender algunas cosas en tu proceso, en tu caminar diario, y estaremos compartiendo en otra ocasión. Que Dios te bendiga.